Pues debo decir que mi infancia, tengo recuerdos felices de mi infancia. Yo nací en Madrid y en una ciudad. Sin embargo, mi entorno desde pequeña estaba vinculado con el entorno natural, con la naturaleza, y esto para mí ha supuesto también el que a fecha de hoy tenga una especial necesidad de estar también vinculada con ese entorno natural. También estuve rodeada de libros, ya que mi padre escribía y leía. Entonces, esto era otra de las cosas, que era una presencia visual en el hogar, que poco a poco fue calando hasta hoy en día, que despertó pues mi interés por leer, por conocer y por investigar. Digamos, científica en el sentido investigador más amplio, puedo remitirme a cuando estaba estudiando Bellas Artes en la Complutense, y recuerdo en una de las asignaturas, que eran los grandes mitos de la historia del arte, que el profesor nos mandó un trabajo que no era precisamente de investigar sobre los mitos de la historia del arte, sino era que teníamos que buscar e inventar aquel mito que para nosotras fuera algo de interés, que conectara con nuestros intereses. Para mí aquello fue bastante interesante, porque en aquel momento, en aquel periodo, que estamos a finales de los 90, principios de los 2000, me encantaba el arte africano. Era una de las cosas de mis pasiones, y en especial las máscaras y todo el significado, ¿no?, que tenían. Entonces desarrollé una pequeña investigación, un trabajo de campo, en el que iba a compañeras, compañeros, amigas, preguntando acerca de, para ellas, cuál era ese significado de las máscaras. Elaboré hasta mis pequeños cuestionarios, y aquello, sin darme cuenta, mostraba una forma de hacer investigación que yo en ese momento desconocía, y que necesitaba de ese contacto, de la relación social, para poder investigar. Y esto es algo que hoy en día me parece relevante, ¿no?, dentro de mi planteamiento y mis metodologías de investigación. Mi faceta investigadora está lógicamente muy vinculada a la docencia, ¿no?, porque mi especialidad es de educación artística, y en realidad yo ya empecé a trabajar como docente y vi la necesidad, para poder entrar en una universidad pública, de realizar la tesis. Y yo creo que ahí fue el momento en el que decidí, ¿no?, de alguna manera investigar. Y ahí mi interés, de todas maneras, en aquel momento estaba vinculado a la fotografía y a la educación artística. Y entonces fue una de las cosas que me interesaba especialmente, y es descubrir cómo las personas invidentes pueden ver a través de la fotografía, y cuál es esa visualidad que entiende el mundo visual desde otra concepción diferente. Y entonces fue algo que me interesó, y entonces es algo que, bueno, pues que desarrollé en la tesis, ¿no?, que hablaba sobre otras visualidades, y también estaba vinculado a la necesidad no solamente de crear fotografías, sino también de qué se puede trabajar, qué se puede enseñar a través de la fotografía, que no se quede en ese soporte físico visual. Y esto, pues, yo creo que fue uno de los puntos de inflexión en mi faceta investigadora. Bien, mi campo de conocimiento es educación artística, y debo decir que cuando hice una estancia de Erasmus en Atenas, justo cuando finalicé y que amplié mis estudios en Anotatis Kollikalon Teknon de Atenas, allí hubo algo que me interesó especialmente, y también marcaría un poco esta línea de educación artística en la que trabajo, y es el hecho de descubrir cómo en facultades de Bellas Artes se enseña esos estudios, pero de diferente forma.
Y aquello me resultó realmente clave porque para mí abrió una forma diferente de investigar a la que yo estaba acostumbrada en la facultad. Entonces, en relación a lo que son las líneas de investigación actual, la fotografía, como he mencionado anteriormente con la tesis, sigue siendo uno de los ámbitos en los que me interesa. Ya no solamente desde el punto de vista de la investigación plástica, artística y visual de la imagen, sino también desde las narrativas que una imagen puede contar. Y estas narrativas salen del objeto fotográfico y están conectadas con las experiencias, con las vivencias, con las memorias, y esto es algo que realmente me apasiona. Y otra de las líneas de investigación está vinculada también a un proyecto de investigación nacional en el que colaboro y está vinculado con el espacio del museo como contexto complementario de aprendizaje y sobre todo con el ámbito de la mediación artística y cultural, de qué forma pues, se están desarrollando actualmente diferentes acciones, actuaciones en ámbitos no formales sobre cómo trabajar las imágenes, cómo enseñar a través del arte. Pues mira, tengo un mensaje para las jóvenes que lo tengo presente desde que cuando estuve trabajando en Estados Unidos, en un distrito escolar en Dallas, y recuerdo uno de los mensajes, todas las mañanas había un mensaje por megafonía a todo el alumnado, y aquel mensaje me hizo pensar, porque decía, estamos enseñando a nuestro alumnado para profesiones que hoy en día no existen, pero quizás existirán en un futuro y nuestro alumnado será creador de esas profesiones nuevas. Entonces, yo traigo esto aquí, en el sentido de animar a las jóvenes a pensar en el presente, pero con una mirada proyectada hacia el futuro. Creo que esto es clave de ir más allá de lo que realmente tenemos en nuestro entorno, en nuestra vida, en lo que podemos enseñar. Tener siempre esa mirada de proyectar hacia adelante.